El delantal cayó al suelo de mármol con un sonido sordo, justo a los pies de Marta. «Tómalo y vete. Es lo único que te corresponde, ladrona». 52 años cargaba esa mujer, y 30 los había pasado entre cocinas ajenas. Pero ninguna humillación dolió como aquella. La echaban como a un perro, frente a todos, por darle un plato de comida a una niña hambrienta. Lo que la señora de la casa no sabía, lo que nadie en esa mansión imaginó jamás, era por qué esa niña aparecía siempre, cada noche, junto al mismo portón. ¿Por qué esa casa? ¿Por qué esa familia? La respuesta estaba ahí mismo, en el suelo, cosida en silencio dentro de aquel delantal viejo que arrojaron como basura. Y cuando Marta por fin la descubriera, esa familia desearía no haberla despedido nunca. Pero para entender lo que pasó esa noche, hay que volver atrás. Hay que conocer a Marta. Marta Lucía tenía 52 años, y 30 de ellos los había pasado de pie frente a un fogón. Sus manos lo contaban todo, dedos engrosados por el trabajo, pequeñas cicatrices de cuchillos y aceite hirviendo, la piel reseca de tanto fregar, tanto pelar, tanto amasar. Eran manos que sabían acariciar una masa de pan como si fuera un recuerdo, y eran las únicas manos que le quedaban para sostenerse en la vida. Vivía sola en un cuarto alquilado, al otro lado de la ciudad. No tenía marido, lo había enterrado años atrás, ni hijos a quienes llamar. Solo tenía ese empleo en la mansión de los Valdés, una familia de dinero que la contrató para cocinar, y que apenas la miraba a los ojos. Para ellos, Marta era invisible, una sombra útil que aparecía con la comida caliente y desaparecía sin ruido. Pero ella necesitaba ese trabajo más de lo que cualquiera imaginaba. El alquiler atrasado, las medicinas, la soledad que pesaba más que el cansancio. Cada plato que servía era, en realidad, un día más de techo sobre su cabeza. Por eso aguantaba todo. El desprecio, las órdenes secas, las horas interminables. Hasta que una noche, junto al portón, apareció ella. La primera vez fue un martes de lluvia. Marta salía a tirar los restos cuando la vio. Una niña de no más de 7 años, descalza, aferrada a los barrotes del portón trasero, mirando hacia la cocina iluminada como quien mira un sueño imposible. No pidió nada, solo miraba. Marta debió ahuyentarla, esas eran las órdenes. Pero algo en esos ojos grandes y hambrientos le apretó el pecho. Sin pensarlo, entró, envolvió un pan recién horneado y un poco de guiso en un paño, y se lo entregó entre los barrotes. «Toma, mi niña. Despacio, que te vas a atragantar». La pequeña comió como si fuera la última vez, y antes de irse corriendo en la oscuridad, susurró un gracias, tan bajito que Marta lo sintió más en el alma que en los oídos. Esa noche no durmió, pero la niña volvió. Al día siguiente, y al otro, siempre a la misma hora, siempre junto al mismo portón. Y Marta, en silencio, comenzó a guardar siempre un plato de más. Se convirtió en un ritual sagrado entre las dos, la cocinera invisible y la niña sin nombre. A veces hablaban un poco. Otras, solo se miraban. Marta nunca supo de dónde venía ni por qué siempre llegaba a esa casa, pero por primera vez en años, alguien la esperaba, y ella, sin saberlo, había empezado a querer a esa niña como a la hija que nunca tuvo. Pero en una casa donde todo se cuenta, nada pasa desapercibido para siempre. La señora Valdés era una mujer obsesionada con el control. Llevaba inventario de cada cosa, las botellas de vino, los cubiertos de plata, hasta las porciones de carne en la nevera. Y una mañana frunció el ceño frente a la despensa. «Falta comida», dijo, golpeando la libreta contra la mesa. Otra vez. Marta sintió un frío recorrerle la espalda, pero no levantó la mirada. Siguió picando verduras como si nada. Los días siguientes se volvieron una vigilancia silenciosa. La señora contaba los panes antes de dormir. El mayordomo merodeaba la cocina a horas extrañas. Las miradas hacia Marta se volvieron afiladas, cargadas de una acusación que aún no se atrevían a pronunciar. Pero Marta no podía detenerse. No podía dejar a esa niña sin comer, así que empezó a esconder las porciones con más cuidado. Un trozo de pan en el bolsillo del delantal, un poco de guiso en un frasco escondido entre los trapos. Cada noche, con el corazón latiéndole en la garganta, salía al portón. Sabía que jugaba con fuego. Sabía que tarde o temprano la atraparían, pero entre perder el empleo o dejar morir de hambre a esa niña, para Marta nunca hubo elección. La atraparon un jueves por la noche. Marta acababa de pasar el frasco de guiso entre los barrotes cuando las luces del patio se encendieron de golpe.
Ahí estaba la señora Valdés, en bata, con el mayordomo a su lado y el rostro endurecido por una satisfacción fría. «Lo sabía», dijo apenas. «Una ladrona». La niña huyó en la oscuridad. Marta quiso explicar, pero las palabras no le salieron. A la mañana siguiente la hicieron bajar al recibidor. No fue un despido privado. La señora se aseguró de que todo el servicio estuviera presente. Las otras cocineras, el jardinero, las muchachas de limpieza, todos formando un semicírculo silencioso. 30 años cocinando para gente que confió en usted, dijo la señora, paseándose despacio. ¿Y así lo paga? Robándonos. No era para mí, señora, murmuró Marta. Era para una niña que tiene hambre. No me insulte con cuentos. Marta pensó en explicar quién era la pequeña, dónde vivía, pero ni ella misma lo sabía. Bajó la cabeza. La señora hizo una seña. El mayordomo trajo el delantal viejo de Marta y lo arrojó al suelo de mármol, a sus pies. «Tómalo y vete, es lo único que te corresponde». Marta se agachó despacio, recogió la tela manchada de tantos años y salió sin mirar atrás. Esa noche, en su cuarto alquilado, Marta no encendió la luz enseguida. Se sentó en la cama con el delantal arrugado entre las manos, mirándolo en la penumbra. Pensó en tirarlo. Solo le recordaba la vergüenza, las miradas, la voz de la señora llamándola ladrona delante de todos. Pero 30 años de oficio le habían enseñado algo. Una no tira la ropa sucia, la lava, aunque ya no sirva, aunque duela. Llenó el lavabo con agua caliente y hundió la tela, como tantas otras veces. Sus dedos la recorrieron por costumbre, buscando manchas, hasta que se detuvieron de golpe. Ahí, en el forro, justo sobre el pecho, había algo duro. No era un pliegue ni una arruga del paño. Era una costura distinta, doble, hecha a mano, con un hilo más oscuro que no era el del uniforme. Alguien la había cosido aparte, en secreto. Marta frunció el ceño, acercó el delantal a la ventana, a la poca luz de la calle, y con la punta de las uñas empezó a deshacer la puntada, despacio, para no romper nada. Entre la tela y el forro asomó el borde de un papel, doblado muchas veces, amarillento por el tiempo. Las manos le temblaron, no de frío. ¿Cuánto tiempo llevaba eso ahí, escondido contra su propio cuerpo, sin que ella lo supiera? Con cuidado, Marta terminó de soltar la puntada y sacó lo que escondía el forro. Estaba doblado en 4, suave y gastado, como si alguien lo hubiera abierto y cerrado muchas veces antes de coserlo ahí. Lo desplegó bajo la luz. Era una fotografía vieja, de colores desteñidos. En ella una mujer joven sonreía a la cámara con un bebé en brazos. Marta entornó los ojos. El rostro de la mujer le resultaba lejano, casi familiar, aunque no lograba ubicarlo. La había visto antes. No estaba segura. Detrás de la foto, escrito a lápiz con letra temblorosa, había una sola línea, tan desgastada que costaba leerla. Que algún día sepan la verdad. Marta la leyó 3 veces. El pulso le golpeaba en las sienes. ¿La verdad? ¿Qué verdad? ¿De quién era esa foto? ¿Y por qué, en nombre de Dios, estaba cosida dentro de un delantal que ella había usado durante años sin sospecharlo? No tenía respuestas. Solo una certeza incómoda, fría, que se le instaló en el pecho. Alguien había escondido aquello con un propósito. Alguien había querido que, tarde o temprano, esa foto saliera a la luz. Marta la sostuvo largo rato en la penumbra. No entendía nada todavía, pero supo, sin saber por qué, que su vida acababa de cruzar una línea de la que no había vuelta atrás. Pasaron 2 días. Marta apenas salía de su cuarto, dándole vueltas a la foto, a la frase escrita, a la mujer del rostro casi familiar. Fue el mayordomo quien apareció en su puerta. Marta lo reconoció enseguida. El mismo hombre que merodeaba la cocina, el que la había vigilado durante semanas. No traía buenas intenciones. «La señora Valdés la manda saludar», dijo, con una sonrisa fría. «Quiere recuperar el delantal. Asuntos de inventario». Marta sintió un nudo en el estómago. ¿El delantal? Lo habían arrojado al suelo como basura. ¿Por qué lo querían de vuelta ahora? Entonces lo entendió. Alguien sabía lo que había escondido en el forro. Alguien sabía y tenía miedo. «Lo tiré», mintió Marta, sosteniéndole la mirada. El hombre entornó los ojos. Su voz bajó, suave y filosa como un cuchillo. «Le conviene buscarlo, señora. Hay cosas que es mejor no remover. Una mujer sola, sin trabajo, sin nadie, no querría meterse en problemas más grandes». Y se marchó, dejando la amenaza flotando en el aire.
Marta cerró la puerta con el corazón golpeándole el pecho. Las manos le temblaban. No entendía aún qué guardaba esa foto, pero ahora estaba segura de una cosa: fuera lo que fuera, los Valdés estaban dispuestos a todo para que no saliera a la luz. Marta no durmió esa noche. La amenaza del mayordomo seguía resonando en las paredes del cuarto. Una mujer sola, sin trabajo, sin nadie. Lo había dicho como quien describe un blanco fácil, y tenía razón. Nadie la buscaría, nadie preguntaría por ella. Pero esa misma soledad, que toda la vida había sido su condena, ahora era lo único que la protegía. No tenía hijos a los que amenazar, no tenía marido al que presionar, solo se tenía a ella misma y a un papel viejo escondido bajo el colchón. Al amanecer, sacó la foto de nuevo. La estudió a la luz gris de la mañana, como si esta vez fuera a confesarle algo. La mujer joven, el bebé en brazos, esa sonrisa, y entonces, despacio, un recuerdo empezó a abrirse paso, como una grieta en una pared. Esa cara, esos ojos, eran los ojos de la niña del portón. Marta sintió que el aire se le iba del pecho. No podía ser, y sin embargo, mientras más miraba, más clara se volvía la semejanza. La misma forma de la mirada, el mismo gesto. La mujer de la foto y la pequeña hambrienta que venía cada noche a su cocina tenían el mismo rostro, separado por los años. Madre e hija, tenía que serlo. Pero entonces, ¿quién era esa mujer? ¿Y por qué su fotografía había terminado cosida dentro de un delantal, en una casa donde la niña aparecía cada noche, como atraída por algo que no podía nombrar? Marta dio vuelta a la foto otra vez. Releyó la frase escrita a lápiz, con esa letra temblorosa que ahora le parecía la de alguien que escribía con miedo, o con prisa, o con las dos cosas. Que algún día sepan la verdad. Que sepan, en plural. No que él sepa, ni que ella sepa, que sepan. Como si la verdad le perteneciera a varias personas. Como si hubiera alguien que tenía derecho a saber, y alguien que se lo había robado. Marta se llevó la foto al pecho. No entendía aún toda la historia. Pero por primera vez ató dos cabos que la familia Valdés había mantenido separados a propósito. La niña no llegaba a esa casa por casualidad. La niña llegaba porque algo, o alguien, la ataba a ese lugar. Y ese delantal, que durante años colgó olvidado de un gancho en la cocina de los Valdés, había guardado el secreto todo este tiempo. Justo bajo el techo de quienes querían enterrarlo. Marta no fue a la mansión a suplicar, fue a exigir. Cruzó el portón principal, el de adelante, el que nunca le permitieron usar, con la foto en una mano, y en la otra, el segundo papel que había encontrado al descoser por completo el forro. Una carta de Elena, escrita poco antes de morir, declarando a su hija como única descendiente de su sangre, firmada, fechada, real. La señora Valdés palideció al verla entrar. «¿Cómo se atreve?» «Me atrevo», dijo Marta, con una calma que ella misma no se reconoció, «porque ya no tengo nada que perder. Usted me lo quitó todo, pero a esta niña le quitó mucho más». Puso la foto sobre la mesa de mármol, la misma mesa donde, días atrás, había caído el delantal. Elena, su hija, la que dijeron que se había ido al extranjero, la que dejaron morir sola y pobre, a unas calles de aquí. El señor Valdés, que bajaba la escalera, se detuvo en seco, su rostro se descompuso. «Esa niña que yo alimentaba cada noche», continuó Marta, con la voz quebrándose, «no era una extraña, era su nieta, su sangre. Y ustedes la dejaban del otro lado del portón, muriéndose de hambre, mientras me llamaban ladrona a mí por darle un pan». El silencio fue absoluto. La señora Valdés abrió la boca, pero no salió nada. El marido se dejó caer en una silla, mirando la foto como quien ve un fantasma. «Elena cosió esto en mi delantal», dijo Marta, sosteniendo la carta. «En mi delantal, el de la cocinera invisible, porque sabía que ustedes jamás revisarían lo que llevaba la sirvienta. Sabía que algún día, alguien con corazón lo encontraría». Marta miró a la señora directo a los ojos, por primera vez en 30 años, y la encontró. El señor Valdés rompió el silencio. Su voz ya no tenía nada de la frialdad de su esposa. «Yo la busqué», dijo casi en un susurro. «Después de que la echamos, yo la busqué. Pero ella ya no quería saber nada de nosotros. Y yo», se le quebró la voz, «me dejé convencer de que era mejor olvidar». Miró a su esposa, por primera vez, no con complicidad, sino con reproche. «Tú me dijiste que se había ido lejos, que estaba bien, que tenía una vida». «Era lo mejor para la familia», respondió la señora,
pero su voz ya no sonaba firme, sonaba a miedo. Lo mejor, el hombre se levantó. Nuestra hija murió sola, nuestra nieta dormía en la calle. Y la única persona en esta casa que actuó como una verdadera madre fue la mujer a la que humillaste delante de todos. La señora Valdés retrocedió. El control que había ejercido toda su vida, sobre la despensa, sobre el servicio, sobre la verdad misma, se desmoronaba frente a ella. Y entonces, en la quietud de aquella sala, se escuchó un sonido pequeño. Pasos descalzos en el mármol. La niña, alguien del servicio la había hecho pasar. Estaba ahí, en el umbral, mirando aquella casa enorme desde adentro por primera vez. Buscando, con sus ojos grandes, el único rostro que conocía. «Marta», dijo la pequeña. Y corrió hacia ella, no hacia los abuelos de mármol y oro. Corrió hacia la mujer del delantal. La carta de Elena era legalmente válida. Marta se aseguró de que así fuera. No se fió de la palabra de los Valdés, sino que llevó el documento a un abogado y luego a un juez. La verdad, una vez fuera del forro de aquel delantal, ya no pudo volver a esconderse. El señor Valdés no se opuso. Al contrario, reconoció públicamente a la niña como su nieta y heredera legítima, deshaciendo años de mentira. Fue su forma, tardía, imperfecta, de pedir perdón a la hija que ya no podía oírlo. La señora Valdés, en cambio, tuvo que enfrentar lo que más temía, que toda la ciudad supiera lo que había hecho, que la mujer obsesionada con contar panes y cubiertos había sido incapaz de contar lo único que importaba, una hija, una nieta, una familia. Su nombre, antes intocable, quedó marcado por su propia frialdad. Pero la verdadera justicia no fue legal, fue otra. Fue que la niña tuvo, por fin, un nombre, un techo y una historia, y que cuando le preguntaron con quién quería vivir, ella no señaló la mansión, señaló a Marta. Pasó un año. Marta ya no cocinaba en cocinas ajenas. El señor Valdés, en un acto de reparación que sorprendió a todos, había dispuesto que la niña conservara parte de la herencia de su madre y que Marta fuera su tutora legal. No vivían en la mansión. Marta no quiso. Compraron una casa pequeña, con un jardín modesto y una cocina llena de luz, donde el pan se horneaba para quien lo necesitara. Nunca se contaba y jamás faltaba. A veces por las tardes, la niña, que ahora reía, que ahora dormía sin miedo, ayudaba a Marta a amasar. Y colgado de un gancho, junto al fogón, seguía el viejo delantal. Lavado, remendado, con su forro de nuevo cerrado. Ya no escondía ningún secreto, pero Marta lo conservaba, porque le recordaba una verdad que ahora entendía mejor que nadie, que lo más valioso de una persona rara vez está a la vista, y que a veces, lo que el mundo arroja al suelo como basura, guarda dentro el corazón de toda una historia. Marta no recuperó su dignidad gracias a un milagro ni a una verdad que cayera del cielo de un solo golpe. La recuperó enfrentando 30 años de invisibilidad, una humillación pública y un sistema entero hecho para proteger a quienes tienen el dinero. Avanzó con paciencia, sin gritos, con una firmeza serena, buscando la verdad calle por calle, guardando la prueba y negándose a callar hasta que la justicia mirara hacia el lado correcto, porque a veces, lo que el mundo arroja al suelo como basura, guarda dentro el corazón de toda una historia. Si esta historia te hizo pensar en aquellas veces en que tu esfuerzo fue subestimado, ignorado o tratado como si no valiera nada, te invito a ver el video que aparece ahora en pantalla. Descubre cómo una sola decisión valiente puede romper años de silencio y abrir paso a la justicia, incluso cuando todo parecía imposible. Este es Crónicas de Prosperidad, donde la dignidad no se regala, se gana con actos pequeños, constantes y valientes, y donde la verdad, por más lenta que llegue, siempre termina llegando. Nos vemos en el próximo capítulo.